La Organización Mundial de la Salud señala que aunque no se conoce la causa de la esclerosis múltiple, esta enfermedad afecta a alrededor de 2.5 millones de personas. Si bien no existe una cura para la enfermedad, los avances en los tratamientos médicos pueden, además de retardar el deterioro, ayudar a controlar los síntomas. Algunos pacientes viven una esclerosis múltiple leve, pero otros pierden la capacidad para escribir, hablar o caminar. Y para ellos, la fisioterapia y la terapia ocupacional es fundamental. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán cómo se diagnostica y los avances que hay en su tratamiento. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar un lunes más aquí con ustedes platicando de salud. El día de hoy vamos a platicar, como ya vimos en la cápsula introductoria, de la esclerosis múltiple. Hemos tocado este tema en el pasado en otras ocasiones y causó mucha controversia y confusión hablando de otro tipo de esclerosis. Quiero aclararles desde el principio del programa que hoy vamos a hablar de la esclerosis múltiple. ¿Qué es? Lo vamos a ver ahora, pero es una enfermedad del sistema nervioso central que tiene que ver con un ataque inmunológico contra partes del sistema nervioso central, y nuestros panelistas nos lo van a explicar claramente. Como todos los lunes, me acompaña Oscar Virués. ¿Cómo te va, Oscar? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, mi querido Pepe. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan, que se conectan a través de las redes sociales. Muy buen inicio de semana. La dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de hacernos llegar sus preguntas o comentarios es la vía telefónica. El número es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes nos pueden sintonizar a través de la señal internacional de Canal 11. Y ya estamos listos para recibir pues seguramente muchas preguntas porque es muy importante el tema de hoy. Recuerden que es para nosotros muy importante que nos escriban y tratamos a lo largo del programa de que se resuelvan sus preguntas y todas sus dudas. Y si se quedan con algo, nosotros lo vamos a contestar aquí en el último bloque. Quiero mandar un saludo muy especial que nos está viendo finalmente Laura, que no nos había podido ver porque estaba en Miami y está contracturada. Y antes de entrar de lleno al tema y presentarles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, vamos a ver esta cápsula que nos explica a grandes rasgos qué es esta enfermedad. La esclerosis múltiple es la más común de las enfermedades inflamatorias que dañan la cubierta de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Afecta el encéfalo y médula espinal de modo diseminado, con cierta predilección por nervios ópticos, sustancia blanca del cerebro y tronco cerebral. No se ha descubierto la causa o un marcador específico de la enfermedad. Los intentos de demostrar un único origen, viral o ambiental, han fracasado. Las investigaciones de mayor aceptación son las que asocian esta alteración genética con un factor ambiental, infeccioso o no, que pone en marcha un proceso inmunológico que ocasiona alteración de la pared de los vasos intracerebrales, edema e infiltración de células activadas en el sistema nervioso central. Nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, le doy la bienvenida a la doctora Minerva López Ruiz. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La doctora es neuróloga y neurofisióloga, jefa del Servicio de Neurología del Hospital General de México y además es presidenta de la Academia Mexicana de Neurología. Le damos también la bienvenida o la bienvenida al doctor Erwin Chiquete Anaya. Bienvenido. Gracias. El doctor es doctor en ciencias, neurólogo e internista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud. Tenemos también con nosotros a Ana Jacqueline Vázquez Jasso. Bienvenida. Muchas gracias. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación del Hospital General de México. Y finalmente tenemos con nosotros a Yunuen Rodríguez Díaz. Yunuen, bienvenida. Gracias, gracias. Ella es psicoterapeuta, psicoanalítica y entre todos ellos nos van a ayudar a comprender esta enfermedad, a saber de qué se trata, cómo diagnosticarla y sobre todo aclarando hacia el final cómo manejarla, porque la vez pasada nos quedamos todavía con muchas cosas en el baúl de las preguntas. Doctores, ¿qué tan frecuente es la esclerosis múltiple en nuestro país? La esclerosis múltiple en nuestro país se ha estimado de entre 10 y 15 casos. Hay algunas estimaciones que mencionan cerca de 15 casos
por 100,000 habitantes. Si somos 120 millones de habitantes, estamos hablando de que tenemos entre 15,000 y 17,000 pacientes mexicanos afectados por esclerosis múltiple. Desgraciadamente, la esclerosis múltiple también es una causa frecuente de defunción. En nuestro país, dentro de las enfermedades neurológicas, por supuesto, en nuestro país fallecen como causa básica de muerte en la esclerosis múltiple de 250 a 300 personas por año. Pudiera no ser un número absoluto muy impresionante, pero desgraciadamente como afecta a personas jóvenes, esto puede reducir hasta casi en 8 años la esperanza de vida o el promedio de vida al momento del fallecimiento en las personas con esclerosis múltiple. Entonces, el principal impacto de esta enfermedad tiene que ver con la edad a la que ocurre la enfermedad, que es en personas eminentemente jóvenes. El 75% de las personas que tienen esclerosis múltiple fueron diagnosticados antes de los 40 años. Una pregunta, hablamos de que, y se comentó en la cápsula, que existen diferentes grados. ¿De qué depende que unas personas estén más afectadas que otras? Depende del tipo el tipo o la forma de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple podemos tener 4 tipos diferentes. Tenemos aquí muchos de los pacientes que las conocen muy bien. Una es cuando tienes un brote, remite, te recuperas totalmente o casi totalmente y pueden pasar meses o años para que tengas otro brote. Tenemos otros que van teniendo muchos brotes y estos brotes van dejando secuela, depende de la severidad de su proceso inflamatorio. Otros pacientes tienen formas que después de que es remitente, recurrente, es decir, que les da un brote, se quita y da otro, pueden volverse secundariamente progresivas y ahí el paciente empieza a tener una discapacidad continua por actividad de la enfermedad. Y hay otros que desde el inicio empiezan, pero jamás remiten, ¿no? Es primariamente progresiva. Continuo. Y eso depende de cómo tu sistema inmunológico está afectando a tu cerebro, a tu vaina de mielina. De eso depende que algunos tengan formas muy agresivas de presentación y otras formas menos agresivas, menos discapacitantes, y de esto depende que el médico elija qué terapia es la mejor para ese paciente o en qué momento cambiarla. Tocó 2 puntos muy importantes. Uno es el sistema inmunológico y otro es, dijo la palabra clave, mielina. Vamos a explicar de qué se trata esto. Hemos hablado aquí en Diálogos en Confianza en diferentes ocasiones de qué es el sistema inmunológico. Todos nosotros tenemos un sistema inmunológico y como yo lo describo a la gente que nos está viendo y a los pacientes, es que tenemos un ejército dentro de nosotros que nos cuida, que reacciona, por ejemplo, yo ahorita que estoy pasando por una gripa, ataca al virus que me está atacando. Pero cuando la mielina o nuestros soldados se revierten contra nosotros mismos, suceden este tipo de enfermedades y muchas otras de las cuales hemos platicado aquí en el programa, como por ejemplo, hablamos hace poco de la artritis reumatoide o del lupus. Y en este caso atacan la mielina. ¿Pero qué es la mielina? Yo me acuerdo cuando estudiamos medicina, bueno, ustedes son neurólogos y les gustaba mucho, pero uno de los temas más difíciles era la neuroanatomía. Sufríamos en aquel entonces tratando de comprender, pero tenemos una cápsula que les explica a ustedes exactamente qué es la mielina y regresamos con nuestros panelistas para que nos acaben de aclarar esta duda. Vamos a verla. La mielina es una membrana grasa que aísla cada nervio en el cerebro y la médula espinal como una funda de plástico alrededor de un cable eléctrico. Es la envoltura protectora que garantiza la transmisión normal de los mensajes nerviosos de una parte del cuerpo a otra. La rápida conducción de los impulsos nerviosos a lo largo de las fibras nerviosas es esencial para las funciones motrices y sensoriales y la integración en el sistema nervioso central, el cerebelo, la médula espinal y el sistema nervioso periférico, es decir, los nervios. La desmielinización es el término utilizado para referirse a un deterioro anormal de la mielina. Cuando esta capa se daña, las consecuencias son claramente visibles y pueden ser dramáticas, ya que la visión, la audición, el habla, el control motor o de la memoria puede ser interrumpido o paralizado. Doctores, ¿podemos decir que la mielina es como si tuviéramos un cable eléctrico y sería su recubrimiento? ¿O más o menos? Sí, es similar a esto. El tema es que la mielina, no es otra cosa más que una célula así con cubierta grasa, como se mencionó, que está rodeando a los nervios, una célula muy grande, en este caso para el sistema nervioso central, una célula especial que se llama oligodendrocito, que lo que hace es que facilita la conducción eléctrica. Los nervios, la manera en que se comunican con el resto del cuerpo es a través de impulsos eléctricos y a través de sustancias químicas.
En este caso, estas células le ayudan, o la cubierta de mielina le ayudan a que la conducción sea más rápida, más eficiente, e incluso la facilitan del todo. Cuando se pierde esto por culpa de una confusión del sistema inmune, que son principalmente células y anticuerpos, que en este caso van y atacan a la vaina de mielina, degeneran esto y degeneran también otros componentes del sistema nervioso, entre ellos la propia colita de la célula, de la neurona, que es el axón. Entonces, aunque se considera que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, desmielinizante, en realidad hay deterioro del cuerpo y de las colitas, de las prolongaciones de las neuronas, que son los axones también. No solo es desmielinizante, ahora sabemos que en realidad ataca al cuerpo en sí de las neuronas. Es decir, va a dañar definitivamente a la unidad funcional del sistema nervioso central, que es la neurona. Así es. Y esto de la mielina, yo pongo un ejemplo también siempre, que es como el cable con el que conectamos el teléfono, que casi todos después de un rato nuestro cable, el cuellito del cable ya está como masticado, básicamente no funciona cuando ya tienes mucho tiempo con tu cable. Entonces no funciona adecuadamente. Y esto va a traer diferentes síntomas. ¿Nos podrían hablar un poco de los síntomas que tienen estos pacientes? Bueno, los principales síntomas por los que acuden a la consulta o por los que deben de acudir rápidamente al neurólogo es cuando pierden la capacidad de ver. Ellos pueden tener dolor en el ojo, disminución de la agudeza visual, tanto para colores como para leer, y bueno, deben de acudir rápidamente. La otra es alteraciones del equilibrio. Cuando estamos como borrachitos, sin haber bebido, y que empiezan a tener dificultades para poder tomar un objeto, para abotonarse, para caminar en una línea recta, es otro de los síntomas. Pérdida de la fuerza en forma inexplicable, y generalmente estos se presentan y se instalan son síntomas que se presentan y permanecen por más de 24 horas. Pérdida de la fuerza de la pierna o del brazo. Nos ha tocado pacientes que llegan porque empezaron a tener dificultad para jugar fútbol o para caminar y subir las escaleras, y le atribuyen a la rodilla, al tobillo, a que se torcieron, y resulta que meses o años después nos damos cuenta que era por una lesión de esclerosis múltiple, el inicio de esta. Alteraciones también para ver cuando ven doble, parálisis faciales de repetición o alteración en la sensibilidad, cuando empiezan a perder sensibilidad, decimos en parche, en áreas inespecíficas o que no se explica, o sea, no todo el brazo, sino parte en un brazo, en el hombro, en el abdomen, en la pierna. Es decir, se me durmió un pedacito. Sí. También hay otros síntomas que al principio no los identifican muy bien, sino con el paso del tiempo, que es alteraciones para orinar, ¿no? Que tienen que ir frecuentemente al baño, o que tienen que presionarse el abdomen para poder vaciar la vejiga, o que van y no pueden vaciarla totalmente. Es otra de las manifestaciones. Entonces, si tienen alteraciones para ver, alteraciones para sentir, pérdida de la fuerza o la motilidad, alteraciones del equilibrio que pueden presentarse aisladas o en combinación, hay que acudir al neurólogo. Difícilmente otro especialista va a pensar en esclerosis múltiple de primera intención y va a indicar los estudios que se requieren para hacer el diagnóstico, o va a hacer la exploración dirigida buscando. Cuando nosotros revisamos a un paciente, buscamos aquellos signos que nos dicen qué parte de su sistema nervioso está afectado, y entonces sospechamos la enfermedad y pedimos el estudio de elección. Yo creo que esto es muy importante, como lo habla la doctora. ¿Por qué? Porque todos los lunes les decimos aquí que mientras más pronto se diagnostique una enfermedad, va a ser mejor el tratamiento y la rehabilitación eventualmente. Pero es una enfermedad, lo acaba de decir ella, que a veces son años en llegar al diagnóstico, y esto es una cosa relativamente común. Ojo, se mencionó en un principio en el programa que es una enfermedad que afecta a gente joven, porque alteraciones de la vista, eventualmente llegamos, muchos de nosotros, a ellas con mayor edad, o con problemas urinarios, pensarías, pues voy con el urólogo. Y el urólogo comúnmente no va a pensar en una esclerosis múltiple. Tiene mucho que ver entonces en cuenta la edad. Uno, la edad, y el otro, que no hay que dejar pasar los síntomas, ¿no? Generalmente empieza a 18, 20, 40, entre 20 y los 40 años, ¿no? El pico que tenemos de presentación es los 20, más o menos alrededor de los 20 años de edad, pero en México estamos acostumbrados a que no veo bien, dejé de ver, como que no distingo bien el color, me duele, ya se me pasará, voy a esperar. Y casualmente en esclerosis múltiple al principio puede pasar, se puede recuperar. Entonces son síntomas que no hay que dejar, que hay que ir a buscar intencionadamente si encontramos la causa. Al principio a veces
no la pueden encontrar, pero ya es un antecedente que se suma a no tener después retraso en el diagnóstico. Perfecto. ¿Y hay factores de riesgo? ¿Hay gente que está en mayor riesgo de tener esta enfermedad? ¿O factores ambientales o algo que hagamos nosotros que promueva la aparición? Se han descrito una serie de factores que no explican, uno solo no es suficiente para explicar la aparición de la enfermedad y tampoco podemos decir que conocemos todos los factores que pueden indicar que una persona está en riesgo de tener esclerosis múltiple. Por supuesto, una persona joven existe una mayor predisposición, ligera predisposición del género femenino, por ejemplo, que tienen un sistema inmune mucho más eficiente que el del hombre para atacar enfermedades infecciosas, por ejemplo, pero el precio que hay que pagar muchas de las ocasiones es que la frecuencia de enfermedades autoinmunes en general en el género femenino, el sexo femenino es mayor. Entonces esa es una predisposición leve, pero existe. El habitar en zonas donde existe poca luz, sobre todo en los polos, se ha asumido que tiene que ver con el riesgo de ciertas infecciones, ciertos virus que pueden originar que ese sistema inmune se confunda y entonces ataque a la mielina y a las neuronas. También el hecho de tener menos exposición a la luz útil, no nociva, la luz útil que nos ayuda a sintetizar vitamina D, también se ha mencionado como uno de los factores de riesgo para presentar esclerosis múltiple. Sabemos que la enorme mayoría de las personas con esclerosis múltiple al momento del diagnóstico tienen un déficit de vitamina D, pero no sabemos si esto es la causa o la consecuencia de la propia enfermedad, porque existe cierto aislamiento, cierta protección de la luz solar, o bien si tiene un factor de predisposición, pero lo que sí sabemos es que están vinculados. Y factores hereditarios. Cuando existe el diagnóstico de esclerosis múltiple con mucha frecuencia, en más de la mitad de los casos existe algún otro familiar con alguna enfermedad autoinmune que también se puede identificar. Perfecto, mil gracias. Oscar, ¿tenemos alguna pregunta antes de irnos a un corte? Sí, tenemos un comentario, este es de Jess G. Huacus y nos dice: esta enfermedad es difícil para los pacientes, pero puede ser psicológicamente devastadora para la familia. Ver cómo progresivamente empeora tu ser querido es algo que no le deseo a nadie. Mi hermana fue diagnosticada a los 14 años y cada brote es un recordatorio de que en cualquier momento puede ir todo a peor. Gracias por tocar estos temas y saludos desde España. Saludos de España y a todo el continente americano, europeo, a todo el mundo, saludos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tengo 23 años, padezco esclerosis múltiple desde hace 15 años. Esto inició porque se me paralizó el ojo izquierdo y cuando llegué al hospital, en el infantil Federico Gómez, se me paralizó el brazo y la pierna izquierda, o sea, medio cuerpo. Nos dijeron que era embolia infantil y como a la semana se me quitó, dijeron que era por enojona y todo eso. Hasta que un doctor, el doctor Miguel Hernández, dijo que faltaba un estudio para hacerme, porque ya que todos habían salido bien, faltaba uno, ¿no? O sea, era la resonancia magnética. En la resonancia magnética salió la lesión, el brote, y decían después que ya era un tumor cerebral. Después a los 15 días llegaron doctores de otros países y un doctor europeo dijo que tenían los mismos síntomas de la esclerosis múltiple. Porque a pesar de que era una niña, a pesar de que un doctor dijo enfrente de mi mamá que tenía eso, dijo las consecuencias, dijo que en 6 meses iba a quedar en estado vegetativo, que iba a fallecer en 1 año, pues me vine para abajo, ¿no? Porque pues era una niña y pues a pesar de que él decía que yo no entendía creo que más que hasta ellos, ¿no? Y fue pues, algo muy doloroso el saber que tienes esclerosis múltiple. Después de eso yo le echaba la culpa a mis papás, a mis hermanos. ¿Por qué no te dio a ti? ¿Por qué me dio a mí? ¿Por qué me llevas a la escuela si voy a estar mal de todos modos? ¿Por qué me llevas al doctor si de todos modos me voy a morir? No quiero ir. Pero pues mis papás se aberraban y me llevaban al doctor, al infantil, regañándome, todo eso, yo llorando, gritando, y ya me quería morir, que entre más rápido mejor, que yo no quería vivir así. Pero poco a poco vas entendiendo que pues para algo, ¿no? Te tocó a ti, quizás porque eres más fuerte, quizás porque la enfermedad hasta ahorita estoy bien, no me ha discapacitado y es gracias a ellos, ¿no? Y ya que sé que puedo hacer las cosas bien, puedo tener metas y cumplirlas. Ahorita ya terminé la preparatoria, sigo estudiando idiomas, sé inglés, francés
pero la gente te acompleja mucho al no darte trabajo, al que tú vas y dices, es que voy a trabajar en esto, quiero trabajar en esto, y no, ¿por qué? Porque estás enfermo. Hay mucha discriminación en el país, ¿no? Cuando me da un brote, pierdo la fuerza, por decir, me da un brote en el pie, empiezo a perder la fuerza del pie, empiezo a caminar mal, no lo puedo alzar, o cuando me da un brote en la mano, pues es igual lo mismo, no la puedo mover, ¿no? Tiro las cosas, ¿no? De la vista, pues empiezo a ver doble. El último brote que me dio fue interno, por decir, tú me veías bien, yo caminaba bien, yo hacía las cosas bien, pero se me estaba paralizando el intestino. Lo más difícil de vivir con la enfermedad es la sociedad, porque a veces la sociedad no está informada y critica por criticar. Quisiera que hubiera más información sobre el caso de la esclerosis múltiple, porque es tan poco conocida en México que mucha gente no entiende. Es muy interesante escuchar los testimonios y los agradecemos mucho aquí en Diálogos en Confianza porque sabemos cómo se sienten y como nos acaban de comentar ahorita, lo importante es que difundamos información y todos conozcamos porque todos somos susceptibles a que nos pase si no está cualquiera de las enfermedades. Estoy aquí con gente del público que son familiares de pacientes con esclerosis múltiple que nos quieren compartir algo de ellos. Hola Manuela, ¿cómo estás? Buenos días. Pues yo lo que quisiera es que hubiera más información con los médicos, porque uno acude con los médicos y siempre nos dan un diagnóstico equivocado. Mi niña le dio esclerosis múltiple a los 10 años y batallé mucho porque le decían varias cosas, que era psicológico, que era muchas cosas. Y le batallé muchísimo para que le diagnosticaran su enfermedad, hasta que la llevé al Hospital General, donde fue diagnosticada ya a los 10 años. Tratamiento es muy, muy caro, para uno que no tiene seguro. Se ha estado luchando por el seguro popular, hasta ahorita pues no se ha logrado. En el foro yo acudí a una asociación que se llama USEM. Ahí tengo muchísimo apoyo con la presidenta, que nos apoya muchísimo para nuestras niñas. Ahorita me están apoyando con el medicamento para la niña. Ahí reciben terapias, les dan yoga, de manualidad, musicoterapia, danzaterapia, la psicología, tanto a ellos como a nosotros como familiares, porque es muy, muy fuerte la enfermedad y no la podemos aceptar. Sobre todo conocer. Conocer, sí. Como acaba de comentar, le costó trabajo con los médicos. ¿Cuánto Sí. se tardó en llegar con un neurólogo? Medio año. Iba con médicos generales antes. Generales, Y nadie sí. la refería con un neurólogo. No, ninguno. Ok. Bueno, pues muchas gracias por comentarnos, Manuela. Muchísimas gracias. Y también que haya esta información para toda la gente, que esta enfermedad no es contagiosa, porque mi niña al principio en la escuela la rechazaban porque pensaban que era contagiosa. Se alejaron muchos de ella. Claro, el chiste, como dijimos aquí, es justamente informar. Muchas gracias. Y tengo también aquí conmigo a Rafaela. Hola, Rafaela. Hola, buenos días. ¿Qué nos vas a platicar? Sí, bueno, pues yo les voy a compartir de mi hija. Ya empezó a los 5 años con pérdida de vista. Tardaron bastante tiempo para darle un diagnóstico. Me la diagnosticaron cuando ella tenía 8 años. Igual en el Hospital General me la recibieron por el área de urgencias porque ella tenía un problema neurológico. Y ahí fue donde me la... Pero explícame una cosa para que la gente nos quede claro. Ajá. Dices que empezó con problemas de la vista. ¿Qué problemas? Pérdida de vista, ella no veía. ¿Y qué te decía a ti? ¿No veo bien, mamá? ¿Y usted? ¿Tú qué pensabas? No veía, pues no, yo pensaba que era un problema normal, o sea que no le iba a afectar o no le iba a pasar nada, pero con el tiempo, pues sí, ella le desarrolló la esclerosis múltiple a los 8 años, me dieron el diagnóstico. Te pregunto esto justo por lo que comentó la doctora al principio del programa, que hay que hacer caso cuando alguien tiene síntomas. Tú dijiste un problema que se le iba a pasar. ¿La llevaste con un doctor de los ojos? Sí, la llevé al Hospital de la Luz, pero ahí no me la recibieron, me la mandaron a neuropediatría, al Hospital General. ¿Y en el Hospital General la diagnosticaron? Sí, pero tardaron mucho tiempo, Casi 3 años. Sí, casi 3 años para su diagnóstico. Y ahorita pues está con tratamiento gracias a la fundación que nos apoya USEM. Y pues
deberíamos de, bueno, apoyar a las fundaciones más también para que haya más apoyos para nuestros pacientes y tanto para la familia también, porque es importante llevar algunas terapias como psicología para los papás y para los pacientes, y pues que nos apoyen más con medicamentos, porque son muy caros y pues nosotros no contamos con seguro tampoco. Ok, pues muchas gracias por compartir con nosotros. Especialistas, estamos tocando un punto muy importante. Yo siempre digo que cuando te enteras de un diagnóstico, la realidad es que el diagnóstico está ahí. No puedes, no le pongamos adjetivos, sino el problema es lidiar con el diagnóstico que te den. Sobre todo cuando escuchas que se te afecta el sistema nervioso, pues te tiendes a asustar más, como acabamos de ver en estos dos testimonios o en el que acabamos de ver grabado. La parte psicológica, ¿cómo se maneja esto? Sí, claro. En un principio este diagnóstico, tanto para el paciente como para los familiares, pues entran en un estado de shock, ¿no? Porque este diagnóstico de esclerosis múltiple es un visitante, o sea, se llega ahí a nosotros y se queda, pero se queda para siempre. Entonces muchas veces los pacientes entran en este estado. Por ejemplo, en el testimonio acabamos de verlo, ella decía, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué no a mis hermanos? Obviamente se entra en un estado de negación, estos sentimientos de ira, de por qué a mí me está pasando esto, por qué no le pasa mejor a otra persona. Obviamente los familiares también entran en este estado, porque a mi pareja, porque a mi hermana, a mi hija, etcétera. Entonces también a partir de estos sentimientos, y obviamente a falta también de este apoyo social e incluso familiar, muchas veces se llega se deriva ese trastorno psicológico, ¿no? La depresión, por ejemplo, en este duelo en el que simplemente van desapareciendo algunos apoyos que luego teníamos, la familia, lo social, ¿no? En el trabajo, simplemente pues ya no, como decía el testimonio, simplemente la sociedad no te acepta, ¿no? No están bien informados de qué es este diagnóstico. Entonces es muy fácil mejor rechazar que acercarse y preguntar qué es, cómo se sienten, qué se siente, no nada más al paciente, también a los familiares incluso. Que esta forma de rechazo, que ya lo vimos en 3 testimonios, y neurólogos, les pregunto a ustedes también, el paciente que sufre de esclerosis múltiple normalmente no conoce esta enfermedad. No es como te dicen, te acaba de dar diabetes, que es una enfermedad que conocemos más o menos de manera generalizada en la población general, pero esta es una enfermedad desconocida. ¿Cómo lo abordan ustedes, neurólogos, y desde el punto de vista psicológico, cuál es la recomendación hacia el paciente y la familia? Bueno, pues lo que hacemos es, ya que tenemos el diagnóstico corroborado, eso es algo muy importante, platicamos con el paciente y con la familia tratando de explicar en términos como los hemos manejado aquí, que pues tienen una enfermedad inmunológica donde su sistema de defensa ya desconoció parte de su sistema nervioso central y es el que lo está dañando, y que tenemos que empezar con tratamiento, porque lo que va a pasar y lo que ellos deben de saber es que es el inicio de una enfermedad que a la fecha no hemos encontrado, no se ha encontrado en el mundo la curación, es decir, van a tener que estar mucho tiempo, por muchos años en su vida, bajo tratamiento, y que el tratamiento va a depender pues de las posibilidades, uno, que tengamos, que deben de ponérselo y tomárselo, y que deben de continuar con tratamiento médico, con terapia de rehabilitación y insertos en un programa también de psicología, porque es una enfermedad con la que van a estar viviendo toda su vida y que nosotros los vamos a acompañar. Y la siguiente parte es tratar de ir explicándoles cómo funciona o cómo evoluciona la enfermedad, porque en todos puede ser diferente, ¿no? ¿Hay injerencia por parte del paciente en cuanto a su apego al tratamiento, que ahorita vamos a hablar del tratamiento, antes vamos a hablar de diagnóstico, que puedan modificar el curso de la enfermedad? Sí, de hecho es fundamental. De entrada, otra parte de la explicación que les damos a los pacientes es que la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que existe todo un espectro de posibilidades. O sea, tenemos pacientes con formas muy leves, formas realmente que apenas si causan algún síntoma, hasta formas bastante estragantes que causan muchos problemas en el paciente, en la familia, en la sociedad.
pero que se ha estigmatizado efectivamente al paciente con esclerosis múltiple pensando que todos inevitablemente van a llegar hasta la discapacidad importante que les origine bastantes problemas laborales, de movilidad, etcétera. En realidad, la intención evidentemente es que se evite el paso hasta allá y no toda la discapacidad de las personas con esclerosis múltiples de tipo del movimiento. También hay alteraciones que son que les impactan el comportamiento, en las funciones mentales, en el desempeño mental para poder realizar tareas tan sencillas como las profesionales, las domésticas, etcétera. Entonces, parte de la explicación es esto. Y los tratamientos evidentemente tienen como intención detener la posibilidad de que sigan existiendo recaídas o brotes, porque cada recaída implica una lesión en el sistema nervioso y con cada lesión que se empiece a acumular, evidentemente la probabilidad de que ese cerebro se recupere o genere otra vez esas conexiones para tratar de compensar las alteraciones que existen, pues son mínimas. La capacidad regenerativa en realidad del sistema nervioso es muy limitado, entonces tenemos que cuidar a nuestro sistema nervioso y los tratamientos, por supuesto, van enfocados a ello. No tenemos un tratamiento cura en realidad como tal de tipo revertivo, pero los avances recientes en la ciencia nos ha permitido tener medicamentos que casi detienen en su totalidad el avance de la enfermedad, tanto en lo que respecta a síntomas como en lo que respecta a alteraciones que no generan síntomas, porque no todo el proceso de la enfermedad de la esclerosis múltiple en realidad nos van a dar síntomas y esa es la parte más delicada. O sea, una persona puede sentirse bien, puede decir yo después de mi neuritis óptica o de mi problema para la visión ya no he recaído, ya no he tenido problemas, pero en realidad el daño sigue. Exacto. Como en los diabéticos, que siempre digo yo, el diabético está con niveles elevados de glucosa, a lo mejor no lo está sintiendo, pero está teniendo daño continuamente. Por supuesto. Es una evolución silente de la enfermedad, pero con cada lesión se va acumulando un deterioro y al final está con discapacidad. Entonces, por eso es muy importante elegir el tratamiento de acuerdo a la edad del paciente, el sexo del paciente, su actividad física, su actividad intelectual y su proyección al futuro para poner y la actividad que tiene de la enfermedad en ese momento. Nosotros podemos ver por las imágenes qué tan agresiva está su enfermedad o qué tan no, para elegir el mejor tratamiento en ese momento de su vida, bajo sus circunstancias, cuál es el tratamiento ideal para él. Ojalá y pudiéramos elegir en todos y darles el mejor tratamiento para ellos en ese momento de su vida. Oscar, ¿qué nos dice la gente afuera? Ya hay varios comentarios, nos comparte Isi Roque Isra, que por cierto te manda un saludo y dice que tiene la fortuna de conocerte y dice... Saludos. En ese entonces, hoy en día tengo a mi hijo con esclerosis múltiple. Su primer brote fue hace 4 meses. Ha tomado sus fisioterapias y clases de yoga. Sí ha tenido bastante recuperación, pero estamos en espera de que lo mediquen por parte del Seguro Social. Me gustaría saber si los panelistas tienen redes sociales o algún teléfono para contactarlos y estar mucho más informado a futuro. Al final del programa justamente publicamos tanto en Twitter como en Facebook los datos de algunas instituciones y de nuestros especialistas. Por otro lado nos dice Esperba, buenos días, excelente programa. Tengo un familiar con este padecimiento y es tan cruel saber que exista esta enfermedad. Ella nació así y solo dijo el ginecólogo que tenía un pico de cigüeña equivocadamente y que le dañó por las convulsiones del cerebro, así que dejó secuelas. Hasta hace poco estuvo en un tratamiento europeo, experimentaron un tiempo y funcionó, pero se lo suspendieron ya que no lo aprobaron supongo, y ya no se lo dieron porque es muy caro y no lo tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adriana Guzmán Aguirre, es una enfermedad devastadora y muy fuerte para los familiares, pero con fuerza de cada doctor, paciente y familia es posible salir adelante. Alexa Stanovic Tame, quisiera saber la diferencia entre esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica y por qué es mortal. Por otro lado nos dice Rocío Martínez, esta es muy importante esta llamada. Conozco a un hombre de 40 años, tiene esclerosis múltiple, vive solo, la enfermedad ya está muy avanzada y presenta grandes dificultades para caminar. ¿Hay algún albergue donde pueda ser atendido? Por otro lado, Ignacio Gómez, ¿la esclerosis múltiple se puede contagiar? Bueno, hay más preguntas, pero es momento de hacer una pausa. No se vayan y regresamos.
Aún aquellas personas con un alto grado de discapacidad debido a la esclerosis múltiple pueden vivir en casa de forma satisfactoria. Por ejemplo, alguien que no pueda trasladarse por sí mismo de la silla de ruedas a la cama o a la bañera podría hacerlo con la ayuda de un aparato adecuado. Una persona con discapacidad puede ser más independiente si su casa cuenta con agarraderas y puertas amplias. Estamos de regreso hablando de esclerosis múltiple y justo antes de irnos a corte les comenté que íbamos a hablar un poco del diagnóstico diferencial y justo hubo una pregunta que se asoció a con qué otro tipo de esclerosis diferenciarla, porque como he comentado al principio del programa, sucede que la gente piensa que a lo mejor es esclerosis lateral amiotrófica y les pido, doctores, si dan la diferencia entre las dos enfermedades. Bueno, en realidad la palabra esclerosis en medicina la usamos para muchas enfermedades. O sea, tenemos enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, esclerosis sistémica, ateroesclerosis. O sea, la palabra esclerosis no le es exclusiva a esta enfermedad. Específicamente existe mucha confusión con la esclerosis lateral amiotrófica porque también esa es una enfermedad neurológica, también es una enfermedad que puede generar, bueno, que la enorme mayoría de las veces genera pues el fallecimiento y la discapacidad, pero que su pronóstico y la manera en que se da esa enfermedad desde el punto de vista biológico es radicalmente distinta. En la esclerosis lateral amiotrófica hay una degeneración de las neuronas que se encargan del movimiento, es exclusivamente esas neuronas que se encargan del movimiento, no es una enfermedad autoinmune. Hay solamente en algunas familias predisposición genética, por supuesto, pero no en todos los pacientes y no tiene que ver con una confusión de las defensas respecto al desarrollo de enfermedades infecciosas que luego dan como consecuencia que se ataque el sistema nervioso. En la esclerosis lateral amiotrófica o ELA y sus enfermedades asociadas, sus parientes, digamos, que son enfermedades de neurona motora, el pronóstico y la manera en que nosotros manejamos a esos pacientes es radicalmente distinta, mientras que para la esclerosis lateral amiotrófica no existe tratamiento, un tratamiento que sea eficaz. Para la esclerosis múltiple sí, que puede detener la progresión de la enfermedad. Ok, yo creo que esto es muy importante, los diagnósticos diferenciales en medicina siempre son claves y como nos lo comentaron en el público, la clave es ir con un neurólogo que te diagnostique adecuadamente y te solicite los exámenes que sean necesarios. Sabemos que hay exámenes que funcionan para reconfirmar el diagnóstico. ¿Nos podrían hablar un poco del diagnóstico de la enfermedad? Para el diagnóstico de la enfermedad, bueno, ya tenemos el cuadro clínico, ya lo revisó el neurólogo. Es importante y fundamental una resonancia magnética de cráneo con medio de contraste que se llama gadolíneo y no solamente del cerebro, sino también de la médula espinal, por lo menos de la región cervical, a veces pedimos de neuroeje. Segundo, necesitamos también hacer en los pacientes una punción lumbar, obtener líquido cefalorraquídeo y de ese líquido cefalorraquídeo hacer un análisis para ver si hay cambios inflamatorios y buscar la proteína de mielina, hacer un bandeo oligoclonal, ese también, y lo comparamos con sangre sérica, lo que nos habla si el paciente está con actividad inmunológica asociada a la destrucción de la mielina. Déjenme explicarles qué es lo que la doctora nos acaba de explicar. Nosotros tenemos dentro de nuestro sistema nervioso central que está cubierto por hueso, es decir, está todo revestido por una armadura ósea que es el cráneo y la columna. Hay un líquido que circula dentro de las cavidades del sistema nervioso central, se llama el líquido cefalorraquídeo. Y lo que se hace es tomar una muestra normalmente de la espalda para que los médicos busquen específicamente si existe esta proteína que habla sobre inflamación. Ahora, tenemos una cápsula de resonancia magnética porque la gente confunde también muchas veces los estudios de gabinete, para no decir estudios radiológicos, y saber qué es exactamente lo que piden. Pero una cosa muy importante es que les digo yo a todos, no soliciten ustedes el estudio, sino que el doctor les solicite el estudio específico. Vamos a ver qué es la resonancia magnética. Soy el encargado de neuroradiología de CT Scanner y mi especialidad es neuroradiología diagnóstica y terapéutica. Aquí interpretamos los estudios de neurología, de imagen y neurología, resonancia magnética, tomografía y algunos estudios especiales del área de neurología. ¿Sí? Me preguntas si existe un diagnóstico como tal de esclerosis múltiple.
basado en alguna prueba específica. En realidad no existe una prueba específica, es una lista de criterios que tiene que cumplir el paciente, en los que existen o hay criterios clínicos, hay pruebas de laboratorio, que puede ser el análisis del líquido que rodea al sistema nervioso central, que se llama el líquido cefalorraquídeo, y la imagen de resonancia magnética. Digamos que la imagen de resonancia magnética es un pilar esencial, no único y tampoco incluyente ni excluyente. No es como el sarampión, que tengas manchas y puedas aislar el bicho del sarampión y sepas que tienes sarampión. Aquí, si tienes una resonancia positiva, también requieres ciertos criterios de laboratorio y ciertos criterios clínicos para que te cataloguen con esclerosis múltiple, ¿sí? La resonancia magnética se debe hacer en el momento que el clínico sospecha que el paciente tenga una posible esclerosis múltiple. O sea, inmediatamente a que tú, por ejemplo, tengas un síntoma que al clínico no le cuadre para otra enfermedad, él va a pedir una resonancia magnética y nos vamos a encontrar ciertos hallazgos. En la imagen de resonancia magnética podemos obtener cortes de en diferentes planos y de diferentes características. Por eso es importante que el clínico a veces nos refiera a la sospecha de esclerosis múltiple, porque dirigimos el estudio específicamente a esclerosis múltiple. No es lo mismo sospechar un paciente que tiene un tumor o que tiene una lesión hemorrágica o que tiene una lesión isquémica que un paciente que tiene una sospecha de esclerosis múltiple, en la que vamos a ir dirigiendo el estudio, ¿sí?, hacia lo que queremos buscar. Aquí nos encontramos en el área de resonancia magnética. Como ustedes pueden ver al fondo de la pantalla se identifica el equipo, que es un magneto, en este caso de alto campo. Es un resonador de 1.5 Tesla. Como ustedes pueden ver, se encuentra un paciente justamente posicionado, recostado hacia arriba, y tiene colocada la antena. La antena es esa especie como de careta, que en este caso, al ser un estudio de cráneo, tiene el objetivo de obtener imágenes del cerebro. Esta es la representación de una secuencia justamente de imágenes de resonancia magnética, en donde podemos ver diferentes planos, en este caso del cerebro. Aquí es el cerebro visto de frente, visto de lado y visto en un plano que se denomina axial. Este caso muy particular, la secuencia es una secuencia que se denomina angiográfica y permite la evaluación justamente de los vasos que conforman el polígono cerebral. Digamos que la enfermedad va a atacar a lo que nosotros llamamos sustancia blanca, y vamos a buscar en la sustancia blanca este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones, si contamos con un número determinado de lesiones en ciertas localizaciones, como esta que está aquí alrededor de una estructura que se llama cuerpo calloso, pues nos puede dar una clave para sospechar que tenemos o que nos estamos enfrentando a este tipo de enfermedad. Ahí queda claro que es este tipo de estudios que nos van a reafirmar el diagnóstico, y muchos de ustedes se han de estar preguntando, sobre todo a la hora que escuchamos que puede tener consecuencias muy devastadoras en cuanto a cómo nos movemos, cómo funcionamos. La rehabilitación desde el principio de la enfermedad, o cuándo debe empezar a rehabilitarse un paciente. Desde que empieza el diagnóstico o empezamos. Desafortunadamente el diagnóstico, como ya lo comentó el público, es a veces tardío o tardamos mucho en hacer el diagnóstico. Ya los pacientes tienen síntomas, pero aquí cada paciente es diferente, porque las placas de desmielinización son en diferentes sitios en cada paciente, no son las mismas. Entonces cada paciente tiene síntomas diferentes. Entonces necesitamos valorarlos para empezar un protocolo de rehabilitación. ¿Qué problema tiene cada paciente? Si tiene espasticidad o lo que ellos dicen rigidez, tienen falta de fuerza, tienen alteraciones en el equilibrio, en incoordinación, problemas visuales, es dependiendo, pero mientras más temprano sea el diagnóstico, es mejor porque disminuye la discapacidad, evitamos llegar a una discapacidad, o cuando ya los pacientes vienen con nosotros con ciertas discapacidades, mejoramos las habilidades que todavía tienen ellos, las potencializamos, evitamos que tengan mayor discapacidad, mejoramos la calidad de vida y tratamos de incluirlos a la sociedad, a su escuela. Nuevamente, si ya no pueden ellos seguir trabajando en lo que ellos hacen, tratarlos de orientar a otra vocación, ¿sí? Es un
es una amplia gama para poder dirigir a los pacientes. Una pregunta, ya hablaron los neurólogos que muchas veces el inicio de la sintomatología es ocular. ¿Es por falta de movimiento de músculos oculares o directamente por daño del nervio óptico? Para ver en dónde entraré la rehabilitación en este punto. Es directamente el daño al nervio óptico. El nervio óptico se considera desde el punto de vista estructural y funcional parte del sistema nervioso central. En cambio, los nervios que controlan el movimiento de los ojos o los músculos extraoculares son parte del sistema nervioso periférico. Su estructura es muy distinta. En cambio, el nervio óptico es una extensión más del sistema nervioso central y también está cubierta de mielina que puede ser atacada por un sistema inmune confundido, en este caso. ¿Se puede dar rehabilitación o iniciar antes de que empiece a haber sintomatología motora de movimiento desde antes? Claro, nosotros damos programas, primeramente informamos de que a los pacientes se les puede atacar ciertos órganos, aparatos y sistemas, en donde puede ser espasticidad, alteraciones de equilibrio. Mientras el paciente conozca todo lo que le puede pasar, nosotros podemos dar programas de rehabilitación para mejorar, o si empiezan ellos con espasticidad, rigidez, damos técnicas para disminuir esa espasticidad, o que ellos vayan haciendo ejercicio para que en alguna ocasión, si tienen algún brote, no tengan tanta disminución de la fuerza. Perfecto. Tenemos una cápsula que nos habla de la tomografía axial computarizada. ¿Qué puede ser un auxiliar en el diagnóstico? Vamos a ver qué nos dice la cápsula y los especialistas ahorita nos van a decir qué tanto se sigue utilizando o si vale la pena corroborar el diagnóstico. Vamos a ver. Aquí en la Clínica Mácula Retina Consultores nos dedicamos a ver principalmente enfermos oculares, enfermos oftalmológicos de la retina. Hay un estudio muy importante que hacemos con mucha frecuencia en todos los enfermos de la retina que se llama tomografía de coherencia óptica. Es una tecnología que nos permite tener cortes prácticamente histológicos de la retina, nos permiten ver todas sus capas y esto tiene mucha importancia porque la retina está básicamente o esencialmente hecha de neuronas y estas neuronas, particularmente las que tienen una capa llamada mielina, son las que se ven afectadas como un marcador de diferentes enfermedades neurodegenerativas y muy especialmente de la esclerosis múltiple. Esto que estamos viendo aquí en la pantalla es un estudio de tomografía de coherencia óptica del tipo que hacemos cuando evaluamos pacientes con esclerosis múltiple. Lo que pueden ver ustedes aquí en esta parte del estudio es un corte tomográfico de todas las capas de la retina, desde su capa más externa, que es esta línea negra que está aquí, que es el epitelio pigmentado de la retina, hasta las capas más superficiales. Este corte es un corte circular que pueden ver del lado izquierdo. Ese círculo que se ve en el centro es el nervio óptico y la línea verde que está alrededor es el sitio donde se hace este corte. Entonces, la idea del estudio lo que implica es medir alrededor del nervio óptico, que es el punto de entrada de todos los millones de axones que vienen de toda la retina, esta capa oscura en la parte superior. Esa capa es la capa que llamamos de fibras nerviosas. El equipo lo que hace es tomar esta fotografía y después la mide, como les voy a mostrar un poco más adelante. Este estudio que ven ustedes aquí es lo que reportamos al especialista en neurología. Y del lado izquierdo, aquí podemos ver en este ojo derecho un círculo verde que tiene unos pedazos como si fuera un pastel. Bueno, y con unos números. Lo que me está diciendo este estudio es que, por ejemplo, aquí me dice que la parte superior del nervio óptico, las fibras nerviosas ahí miden 111 micras. En el caso de esclerosis múltiple, lo que se determina es que
esta capa de fibras nerviosas, particularmente en una zona que es la zona que viene del centro de la mácula, que es la zona más rica en fibras nerviosas, se va reduciendo en su grosor. Entonces, particularmente en esclerosis múltiple, este es uno de los análisis que con mayor interés pone atención el especialista en esta enfermedad. Otra cosa muy interesante y que es reciente precisamente con esta medición de fibras nerviosas, con la tecnología de este equipo que se llama Spectralis de la casa Heidelberg, es que lo que permite es hacer un subanálisis exclusivamente de un haz de mucha mayor precisión diagnóstica que se llama el haz papilomacular. Y entonces hay muchos reportes, muchos centros neurológicos en muchas partes del mundo están utilizando esta tecnología, este tipo de análisis para el adecuado control de los pacientes y la adecuada evaluación de los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Por qué les digo que es importante que sea el médico quien le manda el estudio? Porque se fijan, no es una tomografía axial computarizada como hemos visto en otros tipos de padecimiento. Esta es una tomografía especializada que lo que está haciendo es estudiándote el ojo. ¿Qué tanto lo utilizan? Bueno, actualmente la estamos utilizando mucho. La tomografía de coherencia óptica, que es el nombre específico, nos ayuda a ver si se han perdido neuronas de la retina, específicamente de la mácula, donde se concentran el mayor grupo de este cuerpo neuronal. ¿Para qué nos sirve ahora? Para dar seguimiento a los pacientes, y las nuevas terapias que hoy en día han salido para esclerosis múltiple, y en el seguimiento de los pacientes se va midiendo si estas capas se van adelgazando, se van despoblando. Ya es un marcador de ver si el paciente lo estamos manteniendo estable o si está teniendo progresión de la enfermedad. Perfecto. Oscar, ¿qué hay? ¿Qué nos dice el público? Jorge Sánchez García nos dice: siento mucho calor en la cara y la cabeza. Algunos neurólogos me dicen que mi piel es sensible a la luz y al sol. Quisiera saber si alguien me puede orientar y a dónde debo de acudir o qué es lo que puedo hacer. María Leticia Ochoa Cepeda: ¿qué tanto afecta el mercurio que tienen las vacunas para conservarse a esta enfermedad? Eugenia nos dice: quiero saber si la esclerosis múltiple es viral o inmunológica. Por otro lado, Lidia Rodríguez: considero que se le debe dar mayor difusión a la esclerosis múltiple por parte de nuestras autoridades a nivel de política pública para incluir esta enfermedad dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de la Secretaría de Salud, ya que el tratamiento es muy costoso. María Adela Torres Valencia: empecé a ver doble hace 2 años. Posteriormente veía borroso, se me iba la vista, parpadeaba y me volvía la vista. Me caí, no presenté ninguna consecuencia. Hasta después me dolían las rodillas, me pusieron unas inyecciones caras, pero no las terminé por falta de dinero. También me detectaron osteoporosis, también me dijeron que se trataba de mis nervios y me aconsejaron consultar al neurólogo. Por otro lado, esta llamada es de Rodrigo Urbano Ruano: tengo varios amigos con esta enfermedad. ¿Cuáles son las alternativas o terapias para una posible sanación, tanto en el ISSSTE como en el IMSS? Y finalmente tenemos otro comentario. Este es de Oscar Guerrero: tengo 28 años, 10 con... bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más comentarios. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros y a quienes pues agradecen también que el tema sea tratado. Por eso en Diálogos en Confianza tocamos muchos temas que tal vez no sean tratados en la televisión mexicana. Como es el día del mañana. Mañana tocaremos un tema que sin duda alguna es muy complicado, pero se tiene que hablar acerca de este tipo de temas. ¿Cómo superar la pérdida de un bebé? Es el tema que trataremos mañana. Y es que seguramente para los seres humanos la pérdida de un bebé debe ser uno de los dolores más grandes que puede haber como mamá, como papá. En fin, quienes rodean a estas personas desde luego también viven la pérdida de forma muy intensa. Pero es bien, desde luego, el tratamiento emocional, psicológico y ayuda que por parte de un profesional de la salud emocional puede darle a todas estas personas que se encuentran seguramente pues en un momento o de negación o de mucha tristeza
o de completo coraje y de preguntarse por qué está sucediendo esto y no para qué está sucediendo esto. Pero desde luego se le puede encontrar un sentido o un nuevo sentido a la vida, y de eso y más hablaremos mañana aquí en punto de las 9 de la mañana. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen en este momento y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación la siguiente cápsula. Los terapeutas ocupacionales pueden sugerir el modo de mantener a la persona con esclerosis múltiple tan independiente como sea posible, garantizar su seguridad y reducir el sobreesfuerzo físico del cuidador. Rampas, cambios en la cocina y el baño pueden ser una opción para los problemas de accesibilidad. Padezco esclerosis múltiple desde hace 26 años. En un partido de fútbol de papás contra niños se me quedó trabada la pierna izquierda hace 26 años. Consideré que era un problema de la médula espinal y me hicieron varios estudios y la verdad es que resultó que no era ningún problema de la médula espinal. Traté con diferentes especialistas, ninguno me pudo dar un diagnóstico. El diagnóstico me lo dieron 4 años después de que me sucedió lo de la pierna, pero fue un diagnóstico no con certeza, sino una probabilidad de que yo tuviera esclerosis múltiple. A partir de ahí empezó mi deterioro físico ya más acentuado. Empecé a tener problemas para caminar con las dos piernas, me fracturé un tobillo, me lesioné los tendones de la pierna izquierda y fracturado el tobillo de la pierna derecha, y a partir de ese entonces tuve que andar en silla de ruedas. Estuve en silla de ruedas 6 meses sin poderme levantar. Después de eso entré a una terapia física muy fuerte, salí de la ciudad, me fui a vivir a Tapachula, Chiapas, y logré levantarme y caminar con bastón. Vivimos 3 años allá, a recomendaciones del neurólogo por el clima cálido húmedo, y de ahí me regresé a León, Guanajuato. En León seguí tomando terapias físicas, pero mi deterioro en la parte de movilidad empezó a notarse más y perdí parcialmente la movilidad en la pierna izquierda. Tomo mucha rehabilitación, la más que puedo, eso me ayuda mucho, me mantiene activo el cerebro sobre todo, leo mucho, escribo. Somos personas normales como cualquiera, pero con un solo problema, tenemos esclerosis múltiple, ¿no? Se sabe poco de la enfermedad, ojalá se difundiera lo que es esta enfermedad, para que los laboratorios, los doctores sepan cómo tratarnos, no como conejillos de India, ¿no? Yo lo que le recomendaría a las personas que padecen esclerosis múltiple, que no dejen de ir a su médico, aunque sean paliativos la medicina que les dan, pero te mantiene, o sea, te ayuda a soportarla. Que sean razonables con la familia, que no se peleen, eso es importantísimo. Esta enfermedad te provoca muchas crisis emotivas, entonces hay que saberlas controlar para que con la familia no tengas problemas, es la gente que te rodea. No hay nadie más en este mundo que te pueda querer y te pueda tratar mejor que tu familia. Si buscan una asociación como en la que yo estoy, que es AMEN, también se van a sentir reconfortados. Hay que echarle muchas ganas, hay que tener paciencia, tener paciencia con quien te cuida, cuidar a quien te cuida y dejarte llevar, o sea, no puedes pelearte con el mundo. Ya estás enfermo, sopórtalo y trata de salir adelante, ¿no? Agradecemos muchísimo ese mensaje que es muy claro, que es justamente de lo que hablaba anteriormente, aceptación, de que si te toca algo es lo que tienes, y esa actitud pues le ayuda muchísimo el saber que tiene la enfermedad y está haciendo lo mejor posible por mejorar. Y estoy aquí con 2 pacientes que nos van a dar su experiencia. Paco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por este espacio y esta oportunidad. Cuéntanos qué nos quieres decir, qué le quieres decir a la gente que nos está viendo, que te está viendo muchísima gente. Pues les quiero decir que no se puede uno echar para atrás. Como dice alguna vez algún anuncio, atrás ni para tomar impulso. Pero nunca hay que dejarse. Es muy fácil decir, no se dejen, échenle ganas, pero solamente el que trae cargando el costal sabe cuánto le pesa. Entonces, la actitud es lo más importante para salir adelante y avante de esta enfermedad que no es nada fácil, ¿eh?
¿Cuántos años tienes con ella? Con la enfermedad tengo 16, aunque parezco más grande, ¿eh? Dime una cosa, ¿qué tan seguido vas a rehabilitación? No he tomado rehabilitación últimamente, pero creo que eso es lo que necesito. Me hace falta rehabilitación física. Pero aunque algunas personas no lo entienden, uno se siente con esta enfermedad, se siente demasiado cansado y muchas personas piensan, oye, este es bien, no quiero decir pero una ya persona captamos floja. qué quieres decir. Sí. Pero sí, uno no se tiene que dejar, pero en serio, no estoy diciendo mentiras, pero a veces me siento tan cansado que no me quiero ni levantar. Solamente me levanto para ir al baño y eso porque es urgente. Oye, pues mira, justamente tenemos aquí en el panel a alguien que se dedica a rehabilitación. ¿Qué le podemos decir a Paco? Bueno, uno de los síntomas principales de la esclerosis múltiple es el cansancio. Nosotros en rehabilitación les enseñamos técnicas de ahorro de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pacientes que todavía pueden caminar necesitan una auxiliar para mejorar el cansancio, que les ayude el bastón, la andadera, o si pueden caminar tramos cortos, perfecto, y luego su silla de ruedas. Que ellos, si van a hacer vayan a la cocina, vayan a hacer todo lo que vayan a hacer a la cocina y regresen, porque vamos a veces dando vueltas y vueltas y se cansan, como dice el paciente. Entonces les damos técnicas de ahorro de energía y además empezamos a enseñarles ejercicios aeróbicos para que vayan tolerando el ejercicio y poco a poco vayamos teniendo mayor fuerza en los músculos, ¿sí? Pero les enseñamos técnicas. Bueno, ahí lo tienes, Paco. ¿Qué opinas? ¿Y con fuerza no hago pesas? ¿Qué tengo que hacer para tener fuerza? Digo, yo lo sé que es demasiado cansado, es complicado en algunas ocasiones. Lamentablemente hay personas que dicen, no, este se está haciendo menso. Pero te voy a decir una cosa, esas personas, ¿qué importa lo que digan? Lo que importa es lo que digas tú. Sí, claro, y digo, no quiero quemar a mi papá, porque si no... No quiere quemar a su papá, pero lo acabas de quemar ahorita. Entonces, te vamos a recomendar que vayas a rehabilitación. ¿Qué opinas? Ok, me parece perfecto y claro que voy. Lo importante es que alguien me lleve y esté de acuerdo en levantarse temprano, vamos a rehabilitación, porque de verdad sí quiero hacer las cosas. No soy flojo, quiero hacer las cosas. Ok, pues muchas gracias por tu testimonio. Gracias. Tenemos otro testimonio acá. Azrael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y pues yo tengo poco de ser diagnosticado, pero estoy muy agradecido de haber encontrado a las personas indicadas para poderme rehabilitar. Yo tengo la secuela en mi pierna derecha. Yo le digo que es en modo tabla, pero es que de verdad no la puedo flexionar mucho. Pero estoy muy agradecido de mi familia, de haber encontrado una asociación como la que es USEM, en donde he encontrado terapias ocupacionales para poderme seguir desarrollando como persona, porque yo dejé interrumpido muchos de mis metas, objetivos, pero yo no pierdo la esperanza que en algún momento voy a volver a continuar a hacerlo. ¿Qué edad tienes? Tengo 25 años. ¿Y qué ganas tienes de qué se te antoja hacer para adelante? No, pues tengo demasiadas, la verdad dejé inconclusa mi carrera, pero pues yo quiero ser ingeniero, la verdad. Bueno, pues a lo mejor vas a poder regresar a estudiar. Sí, y la verdad lo voy a hacer, si no es yendo a la escuela, voy a terminar mi carrera en línea. Perfecto, me parece genial. ¿Qué le quieres decir a toda la gente que te está viendo, no aquí, sino en la tele que hay más allá afuera? Pues yo quisiera que hubiera más oportunidades para uno como diagnosticado, porque no hay trabajos. O sea, la verdad la discriminación es muy extensa y la verdad, pues uno no quería esto, uno no lo pidió y pues sí me gustaría que apoyaran
a lo que es mi familia, porque es muy demandante todo esto, muy desgastante y la verdad se utiliza mucho dinero. Perfecto, pues muchísimas gracias por cooperar con gracias nosotros. a ustedes. Y mira, justo tenemos una psicoterapeuta en el panel con nosotros. ¿Qué hay de trabajos para ellos? Él tiene ganas, su mente está perfecta, podría trabajar en algunas cosas. ¿Qué hay enfrente de ellos? ¿Qué panorama tenemos? Sí, claro, se puede trabajar, por supuesto, simplemente hay algunas limitaciones. Lamentablemente, sí, en la sociedad luego no se aceptan, no lo rechazan, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, pueden hacer las cosas, claro, como lo mencionaba, hay limitaciones, ¿no? Y por ejemplo también me llama la atención esto de las terapias ocupacionales. Es muy importante que también ustedes asistan a esas terapias porque es un grupo en el cual hay sentimientos, hay emociones y entre ustedes también se complementan. Entonces al momento de complementarse es un grupo donde ustedes también pueden salir adelante, donde pueden hacer ciertas cosas. Igual mencionaban esto del cuidador. Es muy importante en cuanto al cuidador. Obviamente que no nada más sea el rol, por ejemplo, para una sola persona, sino que esas responsabilidades, esta ayuda, sean para varios integrantes de la familia, ¿no? Porque también este diagnóstico en cuanto a lo familiar, obviamente es un shock y los roles van cambiando, ¿ok? Entonces es importante que no nada más una persona se haga cargo de esto. Al ser nada más una persona se viene consigo esto de el famoso síndrome del burnout, ¿no? En donde obviamente los gastos, los cuidados del paciente también, en cuanto a la familia, se le dejan a una sola persona. Entonces es importante que también no nada más una, sino otras personas lo vayan ayudando. Perfecto, doctor, algo nos quería comentar al caso. Bueno, yo quisiera comentarles, punto número 1, la fatiga es algo que los va a acompañar toda su vida, pero que hay medicamento para que sientan menos fatiga, que sabemos que las horas más pesadas del día muchas veces son las horas de calor y que debemos de adecuar sus actividades de transportación a veces a la hora que no hay tanto calor y que no acudir a rehabilitación. Bueno, la fatiga no es un pretexto para que no hagan rehabilitación. Yo creo que eso es algo muy importante porque les enseñan estas técnicas de ahorro de energía y si no pueden ir todos los días, el servicio de rehabilitación les enseña y les deja tarea en casa y es importante que se tomen el tiempo para hacer la tarea en casa y a veces si el familiar no los está ayudando, también nuestros especialistas en rehabilitación les enseñan el cómo. Entonces, esta parte es bien importante, no pueden estar sin hacer rehabilitación porque pierden músculo y pierden fuerza. No hay otra forma de ganar la fuerza. Sí, es muy importante lo que dice la doctora. Así como el tratamiento médico, tiene que ser el tratamiento de rehabilitación para tratar de evitar mayor discapacidad o evitar la discapacidad. Tiene que ser en forma conjunta, ¿sí? Sabemos que tenemos fatiga, tenemos intolerancia al calor y eso tenemos que estar luchando con los pacientes. Pero les enseñamos las técnicas, ¿ok? Hay pacientes que no tienen los familiares para que los lleven a las terapias. Aquí es muy importante valorar a cada paciente para determinar cuál es el problema, porque ya comentamos, son diferentes síntomas los que tienen cada paciente. Entonces, si un paciente tiene mayor espasticidad como uno de los pacientes del público, les manejamos espasticidad y les damos programas en casa. Ok, no hay quien les ayuda, les enseñamos cómo pueden hacer ellos solitos su programa de rehabilitación. Pero es importantísimo, así como el tratamiento médico, el tratamiento de rehabilitación van de la mano. Perfecto, tenemos Oscar. Se había quedado un comentario pendiente y tiene mucho que ver con la parte laboral. Oscar Guerrero nos dice, tengo 28 años y 10 con esclerosis múltiple. Logré titularme, supongo que de químico farmacobiólogo, y actualmente no consigo trabajo por mi padecimiento. Hace falta difusión acerca de las capacidades que tenemos las personas que vivimos con esta enfermedad y desde luego para que no se discrimine, porque creo que sí también evidentemente hay una discriminación en el sector laboral y no solamente en el laboral, desafortunadamente, en muchos otros, pero si es costoso el tratamiento, evidentemente pues son personas que son productivas y quieren trabajar como tiene el derecho
todas las personas, ¿no? Y muchos lo impiden, desafortunadamente. Yo creo que ese es un punto muy importante. Y ahora sí, doctores, empecemos antes de irnos a corte a hablar de tratamiento médico. ¿Por dónde se empieza? El tratamiento médico debe de ser individualizado. Tenemos muchos fármacos y no todo el tratamiento se centra propiamente en estos fármacos que nosotros llamamos terapia modificadora de la enfermedad, porque es lo que hace, modificar el curso de la enfermedad. Tenemos tratamientos que son inyectables, subcutáneos, inyectables por la vena, tenemos inyectables vía intramuscular, tenemos vía oral, tenemos tratamientos orales. Entonces, la diversidad de tratamientos nos ayuda a encajar cada uno de ellos a el tipo de paciente particular. Por supuesto, también tiene que ver con las necesidades que el paciente tenga, toda vez que se haya evaluado multidisciplinariamente desde el principio. Y esto es fundamental. Pero yo creo que esto es clave y ahorita que regresemos del corte nos van a explicar los doctores para qué funcionan los medicamentos. Y nos dijo para modificar el tratamiento existen diferentes medicamentos, unos para uno, otros para otros, pero es importante que te los den a ti. Vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes. La esclerosis múltiple es extremadamente variable e impredecible. Las personas experimentan ataques y remisiones, pérdidas y recuperaciones totales o parciales de sus capacidades. Un día, una persona con esclerosis múltiple puede vestirse por sí misma y al día siguiente no puede, por lo que el cuidador tiene que estar preparado para asumir responsabilidades de ciertas tareas y determinar cuándo debe devolver estas a la persona con el fin de no generarle dependencia. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Como todos los lunes, temas de salud, tenemos un pues importante invitación. Te invitamos a participar en una investigación sobre hipertensión arterial. Los requisitos para participar es ser mexicano y residente de la Ciudad de México, tener entre 15 y 50 años de edad, no tener diabetes, hipertensión o enfermedad de tiroides, no padecer alguna enfermedad cardíaca, si eres mujer, no estar embarazada. Una vez terminado el embarazo, desde luego puedes incorporarte después del mismo. ¿En qué consiste la participación? Cada 2 años se le realizarán mediciones de presión arterial, peso, talla, circunferencia de cintura, glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etcétera, además de evaluadores referentes a tus hábitos de alimentación y actividad física. Los beneficios de participación: todos los estudios serán gratuitos y conocerán aspectos de su estado de salud cardiovascular de manera periódica durante 10 años. Contribuirás al conocimiento de los factores relacionados con la hipertensión arterial, así que es información muy importante. Si desean un poco más de la misma, entonces pueden marcarnos al 51 66 40 00. Bueno, es momento de continuar con el programa y todavía tenemos algunos testimonios más, así que vamos con el doctor Pepe Bandera. Luz María, que nos quiere platicar su testimonio. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, Muchas gracias por nuevamente la invitación. Yo lo que quiero transmitirle a todos es de que desde el 2011, junto con mi asesor médico, la doctora Minerva y la doctora Jacqueline, hemos estado luchando por el Seguro Popular y hemos llegado con gente de los tomadores de decisiones y bueno, ya hay una partida que por eso las niñas han tenido su medicamento que se ha ido a generar, pero pues estamos en la lucha del Seguro Popular. Vamos muy bien, pero pues por las cuestiones económicas es lo que nos ha parado, pero pues hemos ido al Senado 2 veces y a la Cámara de Diputados y vamos a volver a ir a la Cámara de Diputados en septiembre porque pues ya está como caso catastrófico, pero no hay dinero. Perfecto, pues eso es un punto muy importante al cual tristemente nos enfrentamos muchos de los lunes. La gente dice esto no se incluye y vemos diferentes enfermedades, pero pues que este programa sirva también para eso, ¿no? Y también quiero invitarles a todas las personas que no saben dónde acudir para información. Nosotros los sábados, el primer sábado de cada mes, tenemos una plática mensual que con nuestros asesores médicos que están en el panel, la doctora Jacqueline y la doctora Minerva, hacen este programa de pláticas, de información, y que se lleva con médicos especialistas que manda la doctora Minerva y la doctora Jacqueline y gente de psicología también.
Y todo esto va a ir apareciendo en nuestras redes sociales al final del programa y van a poder ver el programa en la retransmisión para que tengan toda la información. Muchas gracias, Luzma. Muchas gracias a usted. Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos, bueno, es la primera vez que yo participo aquí en este programa, en este espacio. Es bueno que le den difusión a una enfermedad tan difícil de combatir. Ahora sí que los tratamientos, las terapias van todas unidas de la mano y es bueno que le den difusión y cómo deben de manejarse para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, panelistas, en cuanto a medicamentos, sabemos que hay una gran gama. ¿Cuáles son los medicamentos ideales? ¿Para quién? ¿Cómo funcionan unos? ¿Cómo funcionan otros? Hablábamos de tabúes que existen inclusive al hablar del tratamiento. Hay que romper todo esto, hay que ayudarle a la gente que conozca y que sí se pueden mejorar. Bueno, los medicamentos actúan a diferentes niveles. Todos los medicamentos que tenemos hoy en día diseñados y que se administran a los pacientes es para modificar el sistema inmunológico y hacer que baje esa confusión que nos explicaba hace rato el doctor Erwin Chiquete, donde se confunde nuestro sistema y está agrediendo a nuestro sistema nervioso. Los medicamentos que actualmente se utilizan y que muchos tienen aquí en México. Bueno, en México tenemos todos los medicamentos existentes actualmente para el manejo de la esclerosis múltiple. Los más comunes y difundidos, porque los da el sector salud, son los interferones que se aplican una vez por semana, 3 veces por semana, el acetato de glatiramar que se lo inyectan todos los días. Han salido las terapias nuevas, que son terapias orales, debido a que muchos de nuestros pacientes ya se habían cansado de estarse inyectando o necesitaban un cambio de la terapia porque ya no les era de todo efectiva. No quiere decir que no sea efectiva, sino que para algunos hay que ir haciendo cambios en la terapia y tenemos terapias orales y también tenemos otras terapias que se ponen intravenosas con el paciente hospitalizado. Hay diferentes esquemas que se ponen una vez cada mes, otras nuevas que han llegado que se ponen durante 3 a 5 días consecutivos y después pasarán 2 años para volvérseles a aplicar y estas se van a seleccionar dependiendo de cuál es la severidad del paciente, qué tan discapacitado se encuentra, para cuál es un buen candidato y la otra cuál es la que está disponible en ese momento en su institución o cuál es la que le puede proporcionar su seguro de gastos médicos mayores o cuál es la que puede pagar. Algo desafortunado es que las terapias para esclerosis múltiple son muy caras. Solamente en promedio, de las más accesibles, tenemos terapias que en promedio cuestan 25,000 pesos mensuales. Solo la terapia modificadora de la enfermedad. Y hay algunas que llegan a oscilar casi alrededor de los 45, 50 mil pesos mensuales. Carísimo. Y hay otros tratamientos que te cuesta $500,000 pesos aplicarte 3 días el tratamiento una vez al año. Sin contar que nuestros pacientes también necesitan analgésicos, antidepresivos, terapia para la espasticidad, muchas veces con toxina botulínica, terapias especiales para que mejore el vaciamiento de la vejiga, que puedan orinar a gusto y ir al baño, todas las técnicas de rehabilitación. Entonces es una enfermedad cara. Por eso hemos estado pugnando porque se acepte como una enfermedad catastrófica. Esta ya ha sido aceptada como una enfermedad catastrófica, ya estamos también en la parte de la inclusión del seguro popular y lo que estamos esperando en estos meses es la asignación del presupuesto para poder empezar a manejar en una forma más difusa el tratamiento, porque hoy en día reciben tratamiento los pacientes que tienen seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, que es tan solamente un 40% de toda nuestra población. Y dentro de los pacientes que están con seguro de gastos médicos, no todos tienen cuentas ilimitadas. Y los que tienen cuentas limitadas, pues no hay seguro que alcance. Al cabo de 1 o 2 años se terminan sus sumas aseguradas. Y después las primas se van subiendo. Pues es otra. Entonces, los pacientes que tienen acceso a los tratamientos, es muy importante que se apliquen sus tratamientos, por favor, porque tienen oro molido en sus manos que les modifica la evolución de su enfermedad. Y hay tabús, hay pacientes que dicen,
Yo no me inyecto el interferón porque mi cuate Pedrito se lo empezó a inyectar y a los 6 meses estaba en silla de ruedas. Y no es así. Todos tienen evoluciones diferentes, hay quienes tienen unas formas más agresivas o inflamatorias de la enfermedad que les pueden dar una mayor discapacidad y que a lo mejor requieren tipos de terapias diferentes. A veces les decimos, bueno, ya no te vas a inyectar una vez por semana, necesito que te inyectes 3 veces por semana, ya no vas a estar con esta dosis, estamos duplicando la dosis y deben de creernos y aceptarlas. Sabemos que muchas veces tienen náusea, calor, fatiga, fiebre, que al principio hay efectos secundarios, pero que para eso les damos tratamiento para disminuir estos síntomas, pero no hay de otra, tienen que estar sometidos a un tratamiento si queremos disminuir y apagar la enfermedad para limitar su discapacidad y mejorar su funcionamiento con las terapias físicas de rehabilitación. ¿Hay manera de dar un pronóstico cuando ustedes ven un paciente o no sabemos cuál va a ser el comportamiento? Sabemos que si se apegan a tratamiento se va a disminuir la posibilidad o hacer un poco más lenta la enfermedad. Estoy inventándome un verbo ahí, no sé si exista. Pero ¿hay manera de dar un pronóstico individualizado a cada paciente o la enfermedad puede dar brincos por un lado o por otro? Bueno, la enfermedad no tiene palabra de honor en realidad, pero sí es posible evaluar mediante el examen físico y características de la resonancia magnética que nos pueden ayudar, si el paciente, y del líquido cefalorraquídeo también, que nos pueden ayudar a pensar que el paciente puede progresar más rápido o no. Por ejemplo, un paciente que de inicio, al momento del diagnóstico, ya había tenido varios brotes y estos brotes ocurrieron en menos de un año, bueno, hay mayor probabilidad de que siga recayendo en los siguientes años y tenga más discapacidad. La carga de lesiones al momento del diagnóstico también nos ayudan y el comportamiento de las mismas. Hay lesiones que son lesiones ya más, digamos, viejitas, que no son inflamatorias y que lo más probable es que no generen un paso rápido, una progresión rápida de la enfermedad. Y esto es importante evaluarlo. Cada paciente es diferente y es algo muy importante mencionar, esta enfermedad no es mortal, es decir, con tratamiento el paciente puede detener muchos de los avances en la discapacidad y en la generación de lesiones que tienen. Hay 2 avances muy importantes que se han generado en los últimos años en cuanto al conocimiento de la esclerosis múltiple. Uno tiene que ver con diagnóstico y otro con tratamiento. Antes era necesario esperar a un segundo brote para poder hacer el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Ahora, nosotros con un solo brote y con ciertas características de la resonancia magnética es posible dar el diagnóstico. Por eso muchas personas que tuvieron la esclerosis múltiple o su diagnóstico hace más de 10 años, este cambio se originó de 2010 para acá, tuvieron que necesariamente esperar a un segundo brote para generar la esclerosis múltiple. Eso, por supuesto, estaba vinculado a un retraso. Ahora nosotros podemos hacer el diagnóstico con un solo brote y características de la resonancia magnética. La intención es, evidentemente, acortar el tiempo de diagnóstico. Claro. Otra cosa muy importante con el tratamiento es que se considera inaceptable que los pacientes estén sin tratamiento. Y existe sectores del gremio médico, incluso neurológico, que deciden no dar tratamiento a los pacientes porque consideran que existe la esclerosis múltiple benigna. Esto en realidad no es así. Es cierto que existe una forma leve de la enfermedad, pero como decíamos, no tiene palabra de honor la enfermedad. Puede llegar un momento en que entre en actividad y es importante que el paciente reciba tratamiento. Ahora, los tratamientos que tenemos son los que se generan por conocimiento derivado de exámenes, de estudios científicos, que son los ensayos clínicos o los famosos clinical trials, que son los que reciben, por supuesto, apoyo de la industria farmacéutica para poderse comercializar. Existen tratamientos de los cuales tenemos evidencia de beneficio, para los cuales no recibieron estos estudios y este apoyo de la industria farmacéutica y cuyo costo puede ser relativamente bajo. Los pacientes con esclerosis múltiple deben de acercarse a un experto en esta enfermedad para que se les pueda diseñar un tratamiento. Aún sin dinero es posible darles algún tratamiento a estas personas con esclerosis múltiple, y esto es relativamente nuevo. Antes, lo que no se vendiera en la industria farmacéutica y no recibiera agresivo apoyo de mercadeo, de marketing de la industria farmacéutica, no se usaba. Ahora sabemos que existen medicamentos viejitos, baratos, que se pueden usar para tratar a los pacientes con esclerosis múltiple y detener, al menos en parte, la progresión de la enfermedad y la agresividad del sistema inmune contra el sistema nervioso. Esto es muy importante, individualizar cada uno de los casos. Tenemos un testimonio más grabado de otra paciente que nos explica cómo se vive con esta enfermedad. Vamos a verlo. Tengo 36 años. Tengo 11 años con esclerosis múltiple. Yo tenía de 25 años cuando al caminar distancias muy cortas
me cansaba demasiado. Me dijeron es esclerosis múltiple. Durante el año estuve mucho tiempo en pruebas para saber qué era lo que tenía. Llegó el momento en que me dijo el doctor, pásate. Me internaron y me detuvieron un poco la enfermedad. Por eso llegué aquí a esta asociación y aquí tenemos terapias de musculares, pinturas psicológicas, pláticas, muchas pláticas en donde nos van tranquilizando para saber lo que es la esclerosis múltiple. Pues no sabía ni qué era esa enfermedad, no la conocía. Al escribir, no puedo escribir porque me falta como fuerza en la mano. Me dijeron, pues ponte a pintar. Mi tratamiento consiste en inyecciones que son de interferón y para que no se me muevan mucho las manos, estoy tomando viperideno, uno en la mañana y uno en la noche. Y es lo que me ha estado tranquilizando las manos que ya no me estén temblando y el cuello. Y aparte estoy haciendo terapias físicas, psicológicas, sobre todo me dan fuerzas para seguir. Si se sienten por poquito algo mal, que vayan directo al doctor porque esta enfermedad no es nada más de que hay luego porque se hace más fuerte. Mejor atacarla antes, cuando se pueda, que la detengan. Mi sueño es que haya ya una vacuna para curar esta enfermedad. Agradecemos mucho este testimonio porque es muy relevante, desde luego, escuchar a todas las personas que viven con este padecimiento, con esta enfermedad. Ella decía, y creo que muy bien, la información es importantísima. Si desconocemos cuál es el tratamiento, quién lo debe diagnosticar, a qué especialista acercarnos, desde luego, pues entonces esa información será muy valiosa. Como valioso también lo que está pasando en las redes sociales, se están compartiendo justamente muchos lugares donde pueden conocer más acerca de la enfermedad, asociaciones, en fin. Analu Campos L nos dice, ojalá la esclerosis múltiple entre al catálogo del Seguro Popular. Muchos enfermos no pueden acceder a los tratamientos que son muy caros. Amo el Derecho nos dice, como diagnóstico, llevo 6 años dando tumbos en el ISSSTE y cada vez los brotes son más intensos y solo dicen que es probable que tenga esclerosis múltiple. Nos dice también Analu Campos L, su opinión acerca de corrientes que sugieren que eliminar el gluten o la dieta paleo ayudan a que se reduzcan los síntomas de la esclerosis múltiple. ¿Qué tan cierto es esto o no? Ami San Luis se confunde con la fibromialgia también por la agresividad que tiene. David Chávez, mi mamá mal diagnosticada durante 2 años, por favor hablen de nuevos tratamientos. A ella le aplican natalizumab. Por otro lado, Marta Juárez está compartiendo mucha información dentro de las redes. José Eduardo Ciuro Ruiz, soy consejero tanatólogo y constelador familiar. He tenido 2 pacientes con esclerosis múltiple. Una de ellas aproximadamente de 30 años. En un principio la trajeron en carro porque había perdido la movilidad. Después de 3 sesiones de hacer el trabajo para que aceptara su enfermedad, ya venía manejando el coche ella sola. Tengo estudios de hipnosis y también se resuelven algunos aspectos en el inconsciente. Estas terapias son herramientas con las cuales he visto cómo los pacientes han tenido mejoría junto con los tratamientos médicos que se les prescriben. María de la Luz, ¿puede haber alguna confusión al diagnosticar el Parkinson con la esclerosis múltiple? Rosa María Mejía García, quisiera saber si la bueno, tenemos que hacer una pausa y ahora continuamos con otra llamada más. Muchos síntomas de la esclerosis múltiple pueden controlarse con medicación, técnicas y terapias de rehabilitación. El equipo médico puede asesorar al cuidador y a la persona que padece la esclerosis múltiple sobre la dieta y los hábitos que ayudan a regularizar el sueño y sus funciones excretoras. Aunque la enfermedad no tiene cura todavía, existen medidas que ayudan a disminuir los síntomas. Esta asociación surge porque me enfermo yo hace 35 años y no había nada en México.
mi familia vive en Estados Unidos. Entonces me enteré por ellos que había en otros lugares había donde ir a hacer terapia y yo dije, ay, pues ¿qué pasa en México, no? ¿Cómo es posible? Me di a la tarea de buscar por medio de mi esposo, ¿sí? Información, porque todavía no teníamos el internet como en casa, como ahora. De repente así salió un grupo. Entonces me uní a ellos, nos reuníamos una vez al mes y dije yo, empecé a ver gente que tenía lo mismo que yo y me sentí muy contenta. ¿Por qué? Porque ellos me entendían, porque es una enfermedad muy difícil de entender. No sé por qué terminó el grupo, ¿sí? Se acabó y dije yo, no, pues ni modo, ¿verdad? Ya no se juntan, ni modo. Entonces dije yo, será muy difícil formar una asociación y me di a la tarea de buscar cómo llegar, qué hacer, qué necesitaba, ¿no? Los medicamentos más baratos, sí, cuestan 18,000 pesos mensuales. Imagínate una persona que llega aquí de lugares muy pobres, llegan aquí y nosotros de alguna forma le conseguimos el medicamento. Nosotros mismos donamos medicamentos, ¿sí? Que nos sobra, ¿sí? Que nos cambian un tratamiento y nos quedamos con 15 inyecciones, la donan a AMEM y nosotros se las damos a los pacientes que no tienen cómo conseguir el medicamento. Los servicios que da AMEM son terapia física, ¿sí? En todo el área de terapia, ¿sí? Terapia psicológica, que es una de las más importantes, terapia ocupacional. Tenemos una neuróloga que nos atiende a todos los que no tienen servicio médico, ¿sí? Todos son bienvenidos, ¿sí? Si tienen la enfermedad, ¿sí? Asimismo, a los familiares, ¿sí? También atendemos a la familia. Actualmente tenemos 320 pacientes, ¿sí? Es un honor decir, 150 pacientes recuperados, ¿sí? Trabajando actualmente. Ese es un éxito de AMEM. Es un privilegio el verlos bien. Eso es lo que queremos alcanzar en AMEM, que todos estemos bien y que todos podamos recibir lo que necesitamos. Bueno, en el bloque anterior les compartí una llamada, no la alcancé a leer, es de Rosa María Mejía García, que dice, quisiera saber si la otosclerosis tiene alguna relación con la esclerosis múltiple. Por otro lado, Angélica Hernández Gómez de Coyoacán, quisiera saber si existe una relación del síndrome de Rasmussen y la esclerosis múltiple. Y este otro comentario que es de José Antonio, ¿pueden hablar de los beneficios de la terapia acuática? Y también preguntan acerca del factor de transferencia, que qué tan positivo es en el tratamiento de la enfermedad. Pues estamos en el bloque 6 y vamos a tratar de dar respuesta a casi todas las preguntas que han hecho. Me arranco y los otros especialistas nos van a contestar brevemente todas sus preguntas. Pregunta Chata María, ¿esta enfermedad se asocia al mal de la pinta? Me imagino mal de pinto, si estoy hablando de vitiligo. ¿Se asocia a alguna enfermedad inmunológica de la piel? No. Ok. Es una enfermedad psicológicamente devastadora. ¿Desde cuándo se debe dar apoyo psicológico? Desde que se inicia esta parte del diagnóstico, tanto al individuo como al familiar se le debe de apoyar. Perfecto. ¿Podemos hacer yoga? Claro, claro que sí. Es muy importante porque también trabajamos la cuestión psicológica, trabajamos estiramientos, coordinación. Alguien comentó de un caso clínico que su hijo nació con esto y que le dijeron que era un pico de cigüeña, pero a mí entra la duda si verdaderamente estaba diagnosticado adecuadamente. Yo creo que no tiene relación con la enfermedad que estamos hablando el día de hoy. Perfecto. La esclerosis múltiple nunca es desde el nacimiento, es una enfermedad adquirida. Ya, esclerosis lateral amiotrófica, ya nos hicieron el favor ustedes de dar la diferencia anteriormente. Hay un paciente masculino de 40 años que sufre de esta enfermedad y vive solo. ¿Hay algún tipo de albergues o algún lugar donde se pueda acercar? Yo desconozco si hay algún albergue. Yo creo que lo importante es, y aquí nos está diciendo el público que está en fundación que no, pero sería, yo creo que ideal que se acercara a alguna de las asociaciones a pedir ayuda. Yo creo que sería lo mejor que podría hacer. Es contagioso
Lo han preguntado ya en 2 ocasiones. No, no es contagioso. Absolutamente. Yo creo que ese es un punto importantísimo, que les quede perfectamente claro que no es una enfermedad contagiosa, porque se habló de discriminación en un principio en las escuelas, etcétera. Nos lo comentaron las madres de hijas que tienen esclerosis múltiple. No es una enfermedad infecciosa. Alguien más preguntó, se habló de un virus o inmunológico. Entonces, nada más aclarar esto. Hay teorías donde se dice que la exposición a enfermedades virales en tu infancia, en la adolescencia, específicamente con el virus del Epstein-Barr o con el virus de la varicela zoster, puede hacer que tu sistema inmunológico se confunda, como nos decía el doctor, y entonces genere anticuerpos que se parecen a este virus que despertó esta respuesta inmunológica, pero entonces la respuesta inmunológica no se va al virus, ahí se quedó guardada latente y después se despierta ante una exposición y se va sobre tu cerebro. Entonces, la teoría viral tiene que ver con la respuesta inmunológica, donde tu sistema de defensa se confunde y va sobre tu cerebro. Bien, eso es una teoría y no quiere decir que el virus del Epstein-Barr o de la varicela zoster te esté causando esta enfermedad. Eso es muy importante porque volvemos a lo mismo de no generar confusión con contagios. El 80% de los adultos tenemos anticuerpos contra el virus Epstein-Barr. Eso significa que en algún momento el 80% de la humanidad se enfrenta a este virus y no necesariamente vamos a hacer esta u otra enfermedad asociada a esta enfermedad, que son varias. Depende de tu sistema inmune. Es una respuesta personal. Ok, entonces no se contagia, que les quede perfectamente claro. Un señor nos habló de decir que se le ponía muy roja la cara y la cabeza le daba calor, que si es esta enfermedad. Tiene que ir a que lo revise el neurólogo y el dermatólogo. O algún internista, porque existe un síndrome que se llama flushing, que puede estar asociado a muchísimas cosas, inclusive gastrointestinales, o gente que cuando bebe alcohol se le pone muy roja la cara. Hay que investigar cuál es la causa, pero no es esta enfermedad. ¿El mercurio que tienen las vacunas me puede causar esta enfermedad? No, en realidad no es el mercurio. Algunas vacunas por virus vivos atenuados se le ha asociado a un riesgo de desarrollar esta y otras complicaciones autoinmunes, pero en realidad se considera que el riesgo es más bajo que la protección que nos va a dar la vacuna. Entonces, la vacunación no se debe de impedir solo por pensar que nos puede dar riesgo de esta enfermedad. Son de virus vivos atenuados, no tanto de la presencia de mercurio o algún otro metal pesado. Que bueno, eso es muy importante. Tuvimos ya aquí un programa de vacunas que causó cuando hubo una gran controversia hace más o menos un año sobre las vacunas, y el consenso general fue: vacunen a sus hijos, los riesgos son muchísimo menores que si verdaderamente les da una enfermedad devastadora por no vacunarlos. Paciente con diplopia, es decir, me caí y tengo osteoporosis, ¿puedo tener esta enfermedad? Nuevamente hay que acudir al médico a que te den un diagnóstico específico. Ya alguien preguntaba cuáles eran los tratamientos y hablaron los médicos ampliamente de ellos. No consigo trabajo por mi padecimiento, ya lo escuchamos. Doctora, estábamos hablando durante un corte que ahora ha habido avances en esto. ¿Nos podría explicar? Hay una asociación, un centro de readaptación laboral que es por parte del Seguro Social, pero que aceptan a todas las personas. Entonces ahí los pacientes discapacitados, se les adiestra en algún oficio y se les consigue trabajo. Entonces esto es muy importante para los pacientes que tienen cierta discapacidad. Otro paciente con sintomatología y dice: llevo 6 años dando tumbos, ¿qué hago? Igualmente la evaluación, nada más por ese síntoma neurológico, porque ninguno es específico de esclerosis múltiple, nada más por eso debe de ser evaluado. Podría ser, pero podría ser muchas otras cosas. Él ya estaba evaluado en una institución, me refiero a que da tumbos no de caerse, sino de que que no le han dado un diagnóstico específico. Van a aparecer los datos de nuestros especialistas en pantalla, en redes sociales, para que pidas una segunda opinión y se te dé un diagnóstico certero. Y que sea un neurólogo el que lo evalúe, porque a lo mejor lo han visto varios especialistas no neurólogos. Allá vamos, porque hay preguntas más específicas de quién debe diagnosticar. Si me quito el gluten, ¿voy a estar mejor? ¿La dieta paleo tiene que ver? No se ha demostrado que ni la presencia de gluten ni la dieta paleolítica tenga que ver con detener la enfermedad en lo absoluto. Ok, ahora se le echa al gluten la culpa de absolutamente todos los males de esta tierra. Yo siempre digo que si el gluten fuera tan terrible como dicen que es, no existiría Europa y por ende miles de otros países, ¿no? ¿Se puede confundir con fibromialgia? No. Sí, por la fatiga nada más. Existen casos de pacientes con esclerosis múltiple que al principio fueron diagnosticados con fibromialgia, pero una vez que ya tenemos los estudios no hay ninguna confusión. Claro, en la fibromialgia se hace el diagnóstico por exclusión.
no hay nada positivo, los estudios de gabinete son negativos, los de laboratorio son negativos. Fibromialgia es más que nada dolor muscular, y a veces se cansan, pero los síntomas de la esclerosis múltiple son muy diferentes. Son más específicos y ya lo aclaró el doctor. Normalmente si se les hacen exámenes como de resonancia magnética en fibromialgia no va a haber ninguna positividad ni en exámenes de líquido cefalorraquídeo ni en exámenes de gabinete. El factor de necrosis tumoral se mencionó, infliximab, no me acuerdo cuál de ellos mencionaron, o nasutumab, Natalizumab. ¿Funcionan? Es un anticuerpo monoclonal, sí. Monoclonal. Natalizumab es uno de los medicamentos más potentes con que contamos al momento. Lo reservamos para un paciente con una actividad inflamatoria alta y que requiera pararse. Por supuesto, es un anticuerpo monoclonal, tiene algunos pormenores que hay que considerar, cada paciente es individual. ¿Y se administra normalmente hospitalizado el paciente? Es por la vena, se puede hospitalizar, se puede hacer ambulatorio, pero debe de aplicarse dentro de un hospital o de una institución sanitaria. Ok, perfecto. Mencionaron factor de transferencia. Ajá, por ahí hay que quienes sigue, sí. ponen factor de transferencia, pero no hay evidencia científica, ni clínica, ni en estudios, ni se han hecho estudios aleatorizados, doble ciego, bien formado, donde nos diga que el factor de transferencia es efectivo en modificar la evolución de la enfermedad. Es como yo le diría que es como una terapia alternativa que no hay evidencia que funcione. Perfecto. Y hablando de terapias alternativas, alguien habló sobre la hipnosis que ha ayudado mucho a los pacientes. ¿Cuál es su opinión? En cuanto a la hipnosis, hay diferentes terapias que pueden ayudar. De esta realmente desconozco si ayuda o no, sin embargo sí se puede hacer un acompañamiento terapéutico, ¿no? Hay empresas donde no solamente se trabaja psicoterapia psicoanalítica, se trabajan diferentes enfoques, cognitivo-conductual, humanista, hay diferentes enfoques que también puede servir mucho al paciente. Por ejemplo, en Terapias Elite hacemos esta intervención, diferentes intervenciones con el paciente. Hay pacientes que les sirve mucho la terapia humanista, hay otros que no, que les sirve más la parte cognitivo. Entonces puede ayudar, claro, sin embargo cada paciente es diferente, la terapia es diferente y se pueden ajustar. Y yo creo que no hay que confundir, una cosa es la terapia médica que te modifica la evolución de la enfermedad y te modifica el sistema inmunológico que debemos frenar para evitar la progresión de la enfermedad, y otras son las terapias de apoyo que se requieren para modificar tu estado de ánimo, tu aceptación, etcétera. Este apoyo de terapia psicológica no es lo mismo. Porque es importantísimo hacer la diferencia. Y aparte también hacer la diferencia en cuanto al duelo, ¿no? Esta parte de la aceptación, de la negación. Entonces sí es muy diferente, cierto lo que dice la doctora, es muy diferente esas terapias médicas, y también es importante el acompañamiento terapéutico, la psicología individual y también familiar. Entonces sí debe de haber es diferente, pero debe de hacer una vinculación. Y sobre todo, como decimos todos los lunes cuando hablamos de este tipo de terapias, mientras no te haga daño te lo puedes hacer, pero no dejes tu terapia que tiene evidencia científica que funciona. Bueno, y hay unas que sí pueden hacer daño, ¿eh? Por eso. Los piquetes de abeja, el ponerte, que les apliquen una glándula de hipófisis de un cerdo en la pierna. Hemos tenido pacientes que han tenido infecciones o reacciones alérgicas importantes. Entonces, siempre pregunten a su médico. Siempre hay que preguntar si pueden hacer una cosa u otra. Sí, porque al final son creencias que el paciente y la familia tienen sobre la enfermedad. Entonces se debe de trabajar esas creencias. Claro, que sí, pero la cosa aquí no es hacer daño ni empeorar la enfermedad. No, claro que no, al contrario. Yo creo que es muy importante estos foros para que la gente sepa cómo es la enfermedad, conozca de ella, qué terapias pueden ayudarles, ¿no? Ok. ¿Un neurocirujano me puede tratar? No. Hay una diferencia muy grande entre neurólogo y neurocirujano, y en general los pacientes piensan que hacemos lo mismo. Los neurólogos no podemos operar, no operamos no porque hayamos estudiado menos, o sea, es igual, porque nuestra formación desde el inicio no es quirúrgica. Nosotros no nos han implementado para cortar, coser, extraer, disecar, que es lo que hace un neurocirujano. Los neurólogos, desde un principio, nuestra área es la medicina interna, conocemos la inmunología y los procesos diferentes de la enfermedad. Entonces,
alguien que debe de ver un padecimiento neurológico es el neurólogo, el que sabe diagnosticar, tratar y acompañar al paciente. Y hay padecimientos quirúrgicos que son específicos de nuestros colegas que queremos y respetamos mucho y que son increíbles, pero no nos funcionan en esta enfermedad. Es decir, las cosas que son clínicas las debe manejar un clínico, las cosas que son quirúrgicas las debe manejar un cirujano. Un mensaje simple para el público es: si la enfermedad se trata con cirugía, la ve el neurocirujano. Si la enfermedad no se trata con cirugía, la ve el neurólogo clínico. Así de fácil, yo creo que eso aplica para todas las enfermedades, inclusive cuando hablamos otro tipo de cirugías. Se nos está yendo el tiempo rápido. ¿Es fácil hacer el diagnóstico diferencial con Parkinson? Sí, aunque puede haber trastornos del movimiento que seguramente pueden confundir a algunas personas, pero en los estudios, la presentación clínica, la historia es diferente. ¿Otosclerosis es igual? Nada que ver. Nada que ver, es otra enfermedad diferente. Síndrome de Rasmussen. No es una enfermedad, pues sí, viral, también del sistema nervioso. Existe cierto trastorno autoinmune, pero el comportamiento, la causa aquí es clara, tiene que ver con una enfermedad viral, y en la esclerosis múltiple no. ¿La terapia acuática funciona? Sí, claro, ayuda al fortalecimiento, coordinación, como ya vimos, ataca el sistema cerebeloso, ataca la coordinación, y entonces la natación nos ayuda en coordinación y fortalecimiento de todos los músculos. Ok, eso es un tipo de terapia dentro de la fisioterapia, que es una opción. Claro, sí. Ok, pues se nos ha acabado básicamente el tiempo del programa. Queremos darles las gracias a todos ustedes que nos están viendo en casa. Quiero mandar un saludo a un campeón de taekwondo, que es mi sobrino Ricardo, que por fin nos está viendo, que no vive en México. A todos ustedes, gracias por compartir con nosotros. Oscar, muchísimas gracias. Gracias y a todas sobre las personas todo, que se comunicaron. a nuestros panelistas, que sin ustedes no tendremos toda esta información. ¿Qué hacemos aquí? Dar información, y la información da fuerza. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchas gracias.